Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. Y es que venimos con un video de Xbox, pero antes de que me digan algo, les quiero informar que es que llegó a mis manos un documento muy extraño justamente de Microsoft que dice ser un documento confidencial, que trae demasiada información acerca de la Xbox One. Lo extraño es que es un documento completamente en español, pero investigando me enteré que justamente en México existió maquila de Xbox y existen de esas consolas que fueron ensambladas en México. Y el día de hoy, no sé por qué, llegó un documento justamente a mis manos que nos muestra información que hasta ahora yo desconocía, que le puede servir a cualquier persona que se dedique a la reparación o simplemente que le guste como yo la investigación o documentación de todo esto. Rápidamente, no pierdo tiempo porque este video no quiero que sea tan largo. Tenemos acá reparación Xbox entrenamiento técnico PCA versión 1.2.2. No tengo exactamente ni idea de qué sea esto, pero entramos acá y vamos a ver acá seguridad eléctrica. Habla acerca de tener cuidado con los 75 voltios de corriente directa que podemos tener acá, a los condensadores que todavía les he dicho. Por acá, vamos a ver la demostración, cuántos tornillos, en total de 30 tornillos. Acá vamos a empezar a ver ya información que tal vez sea un poco diferente a la que ya conocemos de manera pública. Acá tenemos justamente el diagrama de conexiones de la consola. Tenemos acá dónde van los controles, digamos que a dónde van, el cable IDE, la unidad DVD, el ventilador, la PSU, pero sí, esto parece hecho en Paint. Esto realmente no tiene nada de técnico. Y solamente digo que es confidencial porque acá en la parte de abajo dice confidencial. Esa es mi única forma de agarrarme para decir eso. Vamos siguiendo avanzando y vamos a encontrar justamente la información que yo les mostré en el anterior video. Los códigos LED justamente que nos indican la duración de cada uno de los LEDs. ¿Dónde está la información? Justamente la duración de cada uno de los LEDs, cuando es error de DVD, cuando es error de HDD, cuando es error de la EEPROM, cuando es temperatura. Esto ya lo vimos en un video completamente explicativo, pero acá ya como que todo empieza a agarrar más forma y es donde empiezo a creer un poco más en este documento. Justamente acá estamos viendo una distorsión en las letras porque estamos viéndolo mediante un visor rápido de PowerPoint, ya que yo no tengo PowerPoint, pero estamos viendo acá más o menos cómo es la arquitectura del sistema, los 4 puertos por donde pasan por el control de poder. Vamos a ver acá nuestro amplificador de sonido CPU, sensor de temperatura, System Manager, la PSU local, y acá ya como que uno dice, ok, este documento parece que sí tiene un poco más de seriedad, pero aún no me convencía. Pasamos a la siguiente hoja. Y ok, tenemos acá únicamente información directamente de la CPU. Tenemos, dice que es un MMX con SSD, instrucciones de ampliamiento de set, reloj interno de 733 MHz, 133 MHz de luz frontal, 32 kilobytes de caché L1, 128 de caché L2 y tenemos instalación tipo VGA 2. Ok, eso es información que se puede encontrar en internet. Continuamos. Introducción al sistema de gráficos. Acá nos muestra la funcionalidad de Northbridge, que justamente es la que saca el video, la memoria unificada, que es arquitectura UMA. Nos muestra información que cada vez está siendo un poco más difícil de yo conocer. Y llevo realmente mucho tiempo en el asunto de arreglar consolas y nunca he visto como que información tan profunda acerca de lo que realmente es una consola. Pasamos a la siguiente hoja y ya estamos viendo el diagrama del Northbridge y de la GPU. Estamos viendo cómo es la comunicación justamente del bus de datos entre la GPU y lo que viene siendo nuestra salida de video. Estamos viendo cómo se controla la memoria, estamos viendo la interfaz LTD, estamos viendo acá sincronización horizontal, vertical, estamos viendo los filtros, todo esto. Y esta información, digamos, listo, aún no me sirve, no me convence, no me compro esto. Pasamos a la siguiente hoja y ya estamos viendo acerca del MCPX. ¿Qué sería esto? El Southbridge, encargado de muchas más cosas de las que yo incluso mencioné. El Southbridge es encargado de procesar el audio, de procesar el controlador de disco duro, de controlador de DVD, del controlador de los puertos USB, o sea, de los controles, funciones de apoyo de sistema, generación de reloj, el RTC y el bus SM. Conecta el GPU a través del bus LDT que provee 800 megabytes por segundo de transferencia. O sea, el Southbridge es el que conecta la GPU y la CPU, esto ya lo sabíamos. Pero justamente pasamos a la siguiente parte. Y estamos viendo la memoria. Todos sabemos que la Xbox tiene una memoria unificada de 32 megabytes de fábrica, perdón, de 64 megabytes de fábrica. Yo tengo un video donde enseño cómo colocarle 128 megabytes de fábrica, que esa memoria es la que tenía ampliada justamente las unidades de desarrollo. Acá estamos viendo el tipo de memoria RAM, DDR, SDRAM, con reloj de frecuencia de 400 MHz. Acá, ok, esto aún sigue siendo información pública. Pasamos ahora a el buteo de
arranque de la consola. Se me hace extraño leer la palabra buteo justamente con una U, no sé por qué sea esto, pero esto es algo de lo que yo mencionaba en el video que hice de los errores de Xbox. Estamos viendo justamente el orden de arranque de la consola cuando lo encendemos. Encendemos la consola. Los 3 voltios en standby verifican o bueno, alimentan el SMC y el generador de frecuencia. De ahí justamente se presiona como quien dice el switch de arranque y el SMC le manda la orden de arranque a la PSU, a la fuente completa de la consola. De ahí pasa a nuestra primera verificación de todos los voltajes se encuentran ok, no, automáticamente lo apaga. Este diagrama de flujo nos muestra el arranque de la consola, algo que yo desconocía. Si todos los voltajes, me refiero a los 3.3 voltios, 5 voltios, 12 voltios que vienen desde la fuente funcionan, va y habilita el generador de frecuencia, el SMC suelta la línea de reseteo del Soft Bridge, también conocido como MCPX, y de esta manera ya empieza a hacer las verificaciones de postware de kernel, que justamente son los chequeos de hardware. Acá verifica, el hardware está ok. Si dice que no, nos muestra error en pantalla o error en LED, algo que yo mencioné pero no conocía la función de arranque. Acá, si está bien, manda la contraseña de arranque al disco duro. Si está bien, desbloquea el disco duro. Si no está desbloqueado, manda error. Si sí está desbloqueado, después de que verifica la llave, pasa a verificar el sistema, el reloj interno. Por eso es que teníamos error 16 en algunas consolas cuando no teníamos acceso al reloj interno. Si está bien, pasa a iniciar el dashboard que aparece en pantalla. Si está bien, no, Dios mío, esto es una cosa impresionante, ver cómo monta la unidad de DVD. Si no está ningún DVD insertado, cómo arranca el sistema desde el disco duro. Si está montado un DVD, cómo arranca algo desde el disco duro. Y en serio, esto me sorprende, me tiene muy asombrado no sé, es que esto es algo espectacular. Ahora tenemos el diagrama de bloques de sistema. Tenemos acá una forma un poco más vista de cómo funciona justamente el diagrama de bloques, tal y como dice en pantalla, donde está cada uno de los componentes que permiten, como quien dice, el funcionamiento de nuestra consola. Esto ni siquiera lo entiendo yo, así que no voy a perder tiempo acá. Paso a la siguiente parte, mi gente. Estamos hablando del System Reset. Estos pulsos que estamos viendo acá, estos pulsos son los que nos van a permitir, mediante un osciloscopio, poder mirar el tiempo de reacción de cada uno de los pulsos cuando estamos viendo acá. El arranque desde el SMC, la alimentación de 5 voltios, de 3 voltios, de 12 voltios, el Power OK, que es cuando ya se enciende, como quien dice, la consola, el System Reset, el CPI Reset, el CPU Reset, el generador de frecuencia y el generador que viene desde el NV2A, que sería el NOR Bridge. Estos pulsos que tenemos acá, estamos viendo que tienen justamente una diferencia, se me saltó acá, tiene una diferencia acá de 1 milisegundo de diferencia. Estamos viendo acá la frecuencia, y esto, para personas que realmente sepan usar un osciloscopio, puede ayudar a entender en qué punto puede llegar a estar fallando nuestra consola. Esta información nunca la había visto en ninguna parte. Seguimos a la siguiente, dice convenciones del esquemático. Bueno, acá son instrucciones del esquemático, esto es normal, esto es para poder leer cada uno de los componentes. Pasamos a la siguiente hoja, acá layout de los cuadrantes de la PCB. Esto se usa para cuando se usan las máquinas industriales para montar cada uno de los componentes de manera automática. Pasamos a la siguiente hoja, siguen siendo las mismas convenciones para explicar líneas de entrada, líneas de salida. Esto es normal de cualquier esquemático, pero pasamos acá a una identificación interna justamente de lo que ya vendrían siendo los componentes que ya muchas personas habíamos conocido. Yo mostré en el video anterior, pero acá, si paso a la siguiente hoja, ya tenemos una explicación definida de cada uno de los componentes internos de nuestra consola para poder identificar cada parte y poder enfocarnos de esto cuando más adelante nos los mencione o poder revisar. Tenemos acá, por ejemplo, un cristal de 32.768. Ese cristal ya sabemos que es un cristal de reloj básico. Tenemos acá un cristal de 27 MHz que justamente está al lado del SMC. Yo desconocía la importancia del SMC hasta que vi este video. Yo me escuché la palabra SMC. Justamente la Xbox 360, el SMC es el que está encargado de las comprobaciones, el SMC es el encargado de reconocer cada uno de los componentes que están puestos, el SMC es el que está encargado del arranque, el inicio, el encendido, absolutamente todo, e identificarlo acá físicamente en nuestra consola puede ayudar a entender cuando algo puede estar fallando. Tenemos el buffer del GPU reloj, tenemos el generador de frecuencia, tenemos acá nuestro codificador de video, amplificador de audio, tenemos acá nuestro potenciador de audio, tenemos acá nuestro regulador. Acá vamos a entenderlo de los reguladores, pero eso viene más adelante.
ya les quiero mostrar nuestro NOR bridge, nuestra CPU, nuestro South bridge, nuestras memorias RAM, todo este tipo de cosas. Si entramos acá nos muestra nuestro regulador interno de voltaje, conversor de DC a DC de nuestra CPU. Tenemos acá los FET que se encargan justamente de la alimentación de la CPU. Tenemos protección de la conexión de fan, el driver del ventilador. Uy, no, qué cosa tan increíble. Yo hubiera tenido esta información hace unos años, hubiera podido hacer magia, en serio. Tenemos acá el System Management, ya saben que mi inglés es malo, Controller, ese es el SMC. Esa es la parte más importante de nuestra consola porque ahí ocurren las comprobaciones. Yo en el video que les dije de errores de Xbox hablé de las comprobaciones, pero yo no sabía dónde se efectuaban las comprobaciones. A nivel de software, ok, el kernel se encarga de hacer las verificaciones de arranque, pero a nivel de hardware, ¿cuál es el componente que se encarga de las comprobaciones? Y podemos empezar justamente desde ese diagrama de flujo que les mostré hace un momento, empezar a depurar cada uno de los errores desde esa fila. Si vemos que el arranque manda la orden al SMC de que inicie el generador de frecuencia, podemos empezar cambiando el SMC. Y si el SMC está bueno, pues podemos pasar al generador de frecuencia. Y si el generador de frecuencia nos dice que arranca los voltajes, tenemos que empezar a mirar los reguladores de voltajes. Y esto es algo en serio que nos va, no sé, en serio. Acá nos muestra que controla. Las obligaciones del SMC incluyen las siguientes actividades. Controla la fuente de alimentación. Ahí es donde está el arranque de la consola. Resetear el South bridge, el CPU, el GPU, la memoria. Reset es que empiece como quien dice todo el tiempo. Se tienen que resetear para que todos estén trabajando a la misma frecuencia. La frecuencia está trabajada por el reloj, sea el reloj de sistema o el reloj de procesador. Monitorear la temperatura del ventilador. Monitorear las entradas I/O del panel frontal. Estamos hablando de encendido y hasta los controladores USB. Monitorear el AVIC mode, no sé qué es, y controlar el DVD. Acá tenemos el pinout exacto de todo nuestro SMC para poder verificar nuestros componentes. Y si seguimos bajando, acá tenemos los pines internamente indicados del SMC. Vemos que hasta el SMC maneja los LED. El cátodo del LED rojo, el cátodo del LED verde. Tenemos acá el pull-up desde el standby, que es el que justamente el voltaje standby, el que siempre está activo en la fuente para poder encender nuestra consola. Tenemos el modo de video para cambiar entre modo de video normal a modo componente. Tenemos acá el estado de la unidad de DVD. Acá justamente nuestro South bridge tenemos el System Ground, tenemos acá el SM Bus Clock, tenemos el SM Bus Data. Desde ahí podríamos colocar en esos dos puntos un osciloscopio y ver si la frecuencia del bus de reloj o está trabajando de manera buena. Pero es que antes, cuando uno no conocía nada de estos puntos, era adivinar. Acá seguimos. Monitoreo de temperatura, cómo funciona la temperatura del SMC o cómo la monitorea el SMC, donde tenemos dos sensores. Uno es el U6F1, que ya lo mencioné en el video de reparaciones, donde es la temperatura de la board, y otro el sensor de la CPU, que también llega hasta el SMC. Esto no lo sabíamos. Tenemos acá el controlador del ventilador. El SMC también controla el ventilador. Acá tenemos las ondas de forma o el pulso justamente de nuestro ventilador según los voltajes, la velocidad derivada, la velocidad en aumento, la velocidad de caída, la frecuencia. Vemos que el ventilador tenemos acá una frecuencia de 7.14 MHz, y esto nos puede ayudar a identificar con un osciloscopio todo lo que sigue. Venimos acá. El controlador del botón de inicio, acá está el diagrama completito. Continuamos con el puerto de interfaz de audio y video. El SMC monitorea y se encarga de la salida de video. Para cuando a veces decimos cambiamos el integrado de video, seguimos teniendo error de switcheo cuando pasamos de video normal a componente. El SMC es el que se encarga de eso. Estoy emocionado por esta tontería, en serio. Y ahora viene lo que me tiene más emocionado a mí, que tal vez a ustedes de pronto no tanto, y es esto. Esta no era. Esta no era. Ya vamos para la parte que me emocionó. Esta es la arquitectura del sistema de relojes. Acá vamos a ver todos los relojes y la frecuencia exacta con la que tiene que trabajar cada uno. ¿Para qué sirve esto? Para verificar cuando funciona la CPU, cuando funciona el South bridge, cuando funciona la GPU. Porque si miramos que la frecuencia de reloj no está funcionando, es porque no hay una buena comunicación entre CPU, GPU, NOR bridge o South bridge. Pero nosotros no sabíamos las frecuencias. Al tener estas frecuencias en pantalla, yo ya puedo verificarlas con un osciloscopio y realmente puedo saber si están o no en el margen o en los rangos. Esto es una cosa brutal. La unidad de DVD, esta información, digamos, ya
en esta época no nos funciona tanto. Pasamos a la continuación de la información de DVD, pasamos al diagrama de los estados de bandeja, bandeja abierta, bandeja cerrada, app opening, no media, uploading. Acá tenemos incluso el código en binario, 001 para bandeja abierta, 101 para cerrado, 011 para abriendo, sin disco 111, subiendo 010, se ha detectado media 101. Esto, mi gente, para personas que tengan esta información podría ayudar a hacer un bypass de bandeja y poder entender cómo el SMS se encarga justamente de este mismo controlador de bandeja, y podríamos incluso evitar usar un mod chip solamente para saltar las comprobaciones de bandeja. Seguimos con los tipos de hard drives, los dos que yo les mencioné en el video, la capacidad, configurado, la conexión que tiene cada uno. Tenemos acá la interfaz de red. Tenemos acá los LED, polaridad, voltaje, transferencia, todo este tipo de cosas. Ya digamos que es información pública o normal. Tenemos la interfaz de video. Esta interfaz también es una interfaz conocida, cada uno de los pines. Tenemos acá la salida de cada uno de los pines. Esto no es información nueva. Tenemos acá el AVIC, que es el modo de selección de entrada cuando queremos cambiar entre video normal y video componente. Más también algunos cables VGA. El componente se usa para salida HDMI con modificaciones externas, pero ver acá los pines puede que nos ayuden un poquitico. Tenemos acá el mismo AVIP, que ya sabemos que lo verifica o lo controla el SMC. Tenemos acá la salida de video, mi gente. Acá tenemos el filtro, cómo funciona. Todo esto realmente es más información de lo que yo puedo digerir. En serio, los puertos de los controles. Entendamos que los controles son literalmente controles USB. Y ya sabemos que el controlador USB se encuentra directamente en el SMC. Ni siquiera se encuentra directamente en la BIOS. El controlador de USB de los controles se encuentra desde el SMC. Eso puede ayudar a entender cuando digamos no, por más de que le hagamos a una consola, no nos detecte un control o perdamos uno de los puertos. Yo pensaba que directamente iba al sub-bridge. Es un error que de pronto yo tenía. Acá tenía la protección de sobrecorriente. Nos explica en cuáles termistores están justamente la protección de sobrecorriente. Y acá el controlador de la power board. Tenemos acá, ya casi terminamos. Tenemos acá conector frontal, cada uno de los LEDs. Tenemos la unidad de voltaje, los voltajes. Acá el 3.3 standby. Cómo va todo el rango de alimentación justamente entre nuestra consola. Acá están todos los conectores de nuestra consola para que podamos hacer modificaciones, usar una fuente de 1.0, un 1.2 a 4 o 1.6 y así y viceversa. Y ahora sí viene lo que más me emociona a mí de todo esto, y justamente es esto, mi gente: diagrama de bloques de la fuente de alimentación. Sí, esa tontería me emociona. Sí, soy una persona de gustos simples, y es que entender el diagrama de bloques de la alimentación me va a ayudar a mí como técnico, o como poder hacer una consola pequeña, reducida, o incluso una consola portable, entender de dónde vienen los voltajes para cada uno de los voltajes que yo quiero aplicar. Vemos acá las líneas, la entrada de 12 voltios. La entrada de 12 voltios, digamos, únicamente la toma el regulador de 9 voltios. Así que yo, en teoría, podría saltarme los 12 e inyectarle directamente 9. ¿Se están dando cuenta? ¿Por qué? Porque la línea de 12 solamente la está usando el regulador de 9 voltios, y acá vemos que va justamente a la salida de audio análogo. O sea que este punto me está diciendo hacia dónde va el voltaje ya regulado, y desde ahí puedo ver cuáles componentes usan ese voltaje. El de 5 voltios, vemos que acá el de 5 voltios alimenta por acá la memoria DDR, o sea que la memoria DDR se alimenta desde los 5 voltios, el B-Core de la CPU se alimenta desde 5 voltios, y el South Bridge y el North Bridge se alimentan desde 5 voltios, pero cada uno tiene un regulador. Miren acá, de 5 voltios sale un regulador de 1.25, 1.75 para CPU y 1.5 para el South Bridge y el North Bridge. Así que yo ya podría saltarme los 5 voltios e inyectarle 3 voltajes independientes con reguladores independientes. Esto, para crear una consola portable, me está abriendo un universo. Los 3 voltios van directos porque ahí se alimentan otros componentes. Tenemos acá el standby, nos dice que nos va para el SMC, el Power On OK va al SMC y el Power On va al SMC. Tenemos acá incluso el Super Cap, que es nuestro circuito de esto que vendría siendo del RTC. Esto vendría siendo nuestro clock, nuestro reloj, que es ese condensador que se le rega el electrolito. Por favor, no me maten en los comentarios si me equivoco, porque es que estoy muy emocionado, en serio. Y acá, mi gente, creo que ya controlador del ventilador. Y en este punto, este documento, cuando lo abro, me dice que está corrupto y llega hasta acá.
Yo creo que este documento es más grande. Esto fue lo que llegó a mis manos. Si alguien de ustedes tiene este documento completo, me llega hasta el controlador del ventilador, pero creo que aún me faltan más diagramas. Pero no podía aguantarme en serio compartir esto con ustedes porque es una cosa brutal. Es una cosa emocionante. Los dejaré directamente enlazados en la descripción. Entran a mi página. Desde ahí dejaré cada una de las diapositivas que tenemos acá para que ustedes la puedan analizar, la puedan descargar, la puedan mejorar. Y si alguien tiene este documento completo, por favor, contáctese conmigo porque cuando traté de usar un conversor en línea me pedía contraseña. Cuando lo abro con PowerPoint me dice que hay un error en el archivo que no se pudo reparar. Realmente esta información, yo sé que en buenas manos puede generar muchas cosas. No sé si este video de pronto desaparezca de internet, así que guárdenlo, no sé, cualquier cosa, pero tremenda información que apareció. No sé, desconozco la veracidad de este documento, si es realmente confidencial, si es que alguien lo compiló, si alguien lo sacó de una empresa, pero hay información muy exacta como para que sea únicamente una investigación completamente externa o de un fanático o de alguien. Así que pues mi gente, esto ha sido todo el día de hoy. Pues nada, darle una siguiente vida a nuestra Xbox. No me he olvidado de las demás consolas, no. Lo que pasa es que tengo visión de túnel, me obsesiono y únicamente en este momento estoy descubriendo más información, y cuando yo siento eso, realmente siento la emoción de querer aprender, investigar, y cuando uno conoce desde dónde vienen los errores y por dónde van pasando, eso nos puede ayudar no solamente para entender estas consolas, sino posiblemente la arquitectura de otras. Yo lo mencioné únicamente por lógica cuando nos daban la lista de errores 04, 05, 06, 07, 08, pero no me vine a enterar o a emocionar tanto, sino cuando vi ese diagrama de flujo que seguía una estructura casi similar a la que yo me imaginé, y eso me hace sentir muy emocionado. Ya saben, si les gustó este video, por favor, no olviden darse una pasada por el canal, visitar todo este tipo de contenido, a veces más técnico, a veces más de entretenimiento, pero es que hoy no puedo dejar de pasar este momento. Agradecimiento especial a las personas que hayan liberado esta información. Nadie me la mandó, llegó a mis manos de la manera más extraña del universo. Si alguien tiene el documento completo, por favor, infórmeme, envíeme, y ya saben, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Dejen sus comentarios acá, ¿qué opinan? ¿De dónde vendrá esto? ¿Qué será? Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Así que, chao, chao.